Hola chicos, en estas diapositivas vamos a ver una información básica que ustedes deben de conocer sobre el cuestionario de los 16 factores de la personalidad de Raymond Cattell, que es el 16FP. El 16FP está basado en diferentes teorías y en diferentes precursores que han aportado una visión más integral a lo que es la personalidad. La personalidad es un conjunto de rasgos y estos rasgos o estas características interactúan en su todo. Para Guilford, la personalidad viene siendo una constelación, una unificación de rasgos. No se ven conductas particularizadas o actos y rasgos individuales, sino cada uno de estos factores o cada uno de estos rasgos infiere en el otro, puede generar influencia para los demás y así se construye la personalidad. Cattell, Guilford y Einstein hacen un estudio de la personalidad dentro de una visión cuantitativa y experimental. ¿Eso qué nos está indicando? La personalidad puede tener desde los rasgos conductuales un proceso de medición. Podemos nosotros cuantificar basado en las conductas o comportamientos registrados que la persona pueda tener. El método de análisis factorial, ¿sí?, se basa en que cada una de estas características representa una unidad y representa una constelación de elementos que la conforman. Por eso el instrumento, o en este caso el cuestionario de los 16 factores, nos permite generar perfiles específicos muy particularizados de ese conjunto de características sobre la persona. Cattell se propone descubrir cuáles son estos rasgos para definir al individuo. Para Cattell, las conductas, los comportamientos, las acciones, los sentimientos, sensaciones, percepciones que el individuo puede particularizar o expresar de manera individual pueden formar ciertos patrones en conjunto. Estos patrones en conjunto muestran cómo reacciona globalmente la persona. Cattell divide rasgo primario. Un rasgo primario es el que designa un aspecto o una cualidad de la personalidad que se ve de manera directa, que se percibe de manera directa. Un ejemplo sería una persona que genera una acción sobre un suceso o evento dentro de una circunstancia. Alguien que se levanta y va a tomar agua porque tiene sed. Ese es un rasgo primario. La acción motivacional de levantarse e ir a tomar agua porque tiene sed para satisfacer una necesidad es algo que mueve, motiva o levanta a la persona. Ese es un rasgo primario. A esta concepción del rasgo como percepción se opone la que lo considera como variable o lo define como las reacciones o comportamientos del individuo ante ciertas situaciones, con lo que intenta sustituir la percepción subjetiva con datos objetivos. ¿Esto a qué se relaciona? Basándonos en el ejemplo anterior, el hecho de levantarse, ir a tomar un vaso con agua porque se tiene sed es un efecto de motivación. Sin embargo, esta motivación no se puede percibir si la persona no ejecuta el comportamiento de levantarse. Por lo consiguiente, el hecho de lo que percibimos, sentimos o podemos experimentar tiene que llevar una acción para que pueda ser cuantificable. Al menos desde el 16FP y desde la visión de Raymond Cattell, esto es necesario. El análisis factorial del cual está basado el instrumento indica que supuestamente hay que aislar objetivamente las variables fundamentales de la personalidad. O sea, las variables vienen siendo esos elementos que conforman la personalidad. Las variables resultantes se les llama factores. El factor temperamento, el factor acción, el factor actitud, el factor carácter, el factor emoción, ¿sí? Estos factores son rasgos fundamentales que subyacen o se encuentran en los rasgos superficiales. Un ejemplo, una persona que frunce el ceño tiene un rasgo de molestia.
¿Cómo puedo identificar que es un rasgo de molestia? Porque el hecho de fruncir el ceño, que es una manifestación gestual conductual, nos infiere una incomodidad o una inadecuación de la persona en ese medio. Por eso nosotros podemos decir que la persona al fruncir el ceño se encuentra molesta. A Cattell se le plantea el problema de la obtención de los datos a analizar y para ello que utiliza el método de las escalas de juicio, en las cuales el observador debe indicar si el sujeto posee tal cual o no ese rasgo. Los datos obtenidos a través de cuestionarios de personalidad, datos obtenidos a través de los test o de las experiencias objetivas. Llega a establecer los rasgos superficiales por superposición de varios rasgos. Esto lo hace extremadamente complejo en cuanto a la significancia psicológica. Ustedes dirán, bueno, en esta diapositiva, ¿qué nos está tratando de decir la maestra y qué nos está tratando de decir Raymond Cattell desde sus teorías básicas? Para poder construir el instrumento, había que basarlo en algo que delimitara lo que la persona tiene como característica y de las cuales no se compone su personalidad, haciendo una discriminación entre lo que la persona posee, muestra conductualmente, y lo que no ha hecho o no ejecuta porque no son rasgos de respuesta ante la parte social o ante sus contextos o medios, ¿sí? Era diseñar un proceso de cuestionamiento o de planteamiento de preguntas que pudiera cuestionar o explorar información o sacar información de la propia visión del sujeto sobre su personalidad. Y por medio de qué lo hacemos, de la experimentación del propio sujeto hacia la realidad de su medio, lo que él considera como realidad. A grandes rasgos, para la psicología, este es un instrumento que podría ser o considerarse una joya desde la visión muy completa que Raymond Cattell le da a las características. Aterriza las características a algo tangible, a algo que se visualiza, a algo que podemos ver, y a partir de ahí se mide qué tanto esas conductas o esas manifestaciones tangibles se repiten a través del tiempo. Eso da un parámetro de que el factor puede permanecer a través del tiempo si estas conductas o estas muestras se registran constantemente para responder a el ambiente. ¿Cuáles fueron los factores encontrados por Raymond Cattell? Factores de temperamento, ¿sí? Los factores motivacionales. ¿Qué son los factores de temperamento? Son fundamentales debido a que son los que muestran la intensidad de la presencia de la persona en el medio. ¿Cuáles son los factores motivacionales? Son aquellos en los cuales la persona se impulsa o la persona genera fuerza para ejecutar las conductas. Si se fijan, un temperamento es algo que la persona experimenta o siente, una motivación es algo que la persona impulsa o que genera ese impulso o que la lleva a cumplir algún objetivo, en este caso a desarrollar una conducta. La teoría de los rasgos que Raymond Cattell nos proporciona puede mostrarnos lo que cada característica dentro del instrumento llega a medir y los alcances que tiene. Para Raymond Cattell, el rasgo viene siendo una tendencia a reaccionar relativamente, permanente y ampliamente sobre las acciones que se ejecutan en el medio. Hay determinadas modalidades de rasgos. Por ejemplo, un rasgo puede estar relacionado con la habilidad, la capacidad innata o la fuerza innata que la persona tiene para ejecutar o desempeñar. El temperamento, lo que puede sentir que lo lleva hacia alguna situación o a la resolución de algo. Y los rasgos dinámicos, lo que pueden poner en movimiento o levantar la psique de tal manera que generan procesos motivacionales en la persona, ¿sí? Los rasgos, ¿de qué tipo pueden ser también o cómo pueden verse? Hay rasgos comunes y hay rasgos únicos. Un rasgo común
es lo que compartimos, característica o atributo que la persona comparte con otros iguales, con sus iguales o con sus pares. Dos personas pueden estar experimentando incomodidad ante una situación. ¿Cuáles son los rasgos únicos? La forma específica o de ser que tiene la persona para resolver alguna situación o circunstancia del medio o para poder reaccionar ante algo así. Un ejemplo. Mujer A golpea a sus hijos por una mala acción. Mujer B reprende verbalmente a sus hijos por una mala acción. Mujer C habla lógicamente con sus hijos para hacerles entender por una mala acción. El desarrollo de los rasgos por medio del aprendizaje. Sabemos muy bien en teorías adicionales que el aprendizaje puede ser un sistema de modelamiento. Yo puedo aprender a través de lo que puedo imitar de los demás y puedo también aprender a raíz de la experiencia, de lo que no me salió bien o de lo que me sale bien y seguirlo repitiendo. Mediante la aplicación de reforzadores negativos, positivos o mediante lo que otros autores pueden indicar que es el aprendizaje vicario, el aprendizaje experiencial, entre otros, se van formando gradualmente determinados modelos de respuesta que se vuelven patrones personales. Estos pueden ser muy influenciados o muy adaptativos hacia la cultura, hacia el medio y hacia las creencias que la persona tiene. El estilo de crianza de los padres o de la familia influye mucho también en este modelamiento de las características que nosotros tenemos. Una gran parte de nuestro aprendizaje de los rasgos es inconsciente. Si ustedes se remontan a otro tipo de teorías como el consciente y el inconsciente de la teoría de Sigmund Freud, ustedes podrían especificar que todo lo consciente es lo que de manera voluntaria podemos ejecutar porque nos percatamos de ello. Lo inconsciente es lo que se ejecuta de manera involuntaria porque es algo de lo cual la persona no se da cuenta, solamente reacciona por instinto, reacciona por movilidad o reacciona por mecanismo de defensa. La herencia juega un papel muy importante y el ambiente también. Los efectos del ambiente suelen determinar el área en que se manifiesta un rasgo, mientras que la herencia gobierna por lo general en la cantidad de los mismos. ¿Esto qué quiere decir? El ambiente puede proporcionar múltiples formas de reaccionar, ¿sí? Y la herencia puede proporcionar unas cuantas formas de hacer o de reaccionar. Yo puedo generar un estilo muy cambiante según en el medio en el cual yo me encuentre, pero puedo tener un rasgo único, muy particular. Ejemplo, mujer A es una mujer muy dinámica, muy movida, muy chispa. Estos son rasgos personales, son rasgos que vienen por herencia. Posiblemente su mamá o su papá hayan sido así, o los abuelos. Ahora, el que ella saque copias, el que ella baile jazz, el que ella atienda a los hijos, el que ella vaya a trabajar, el que ella tenga que salir de viaje, el que ella cocine, planche y lave a la vez, viene siendo la parte ambiental. Son los diferentes y múltiples rasgos que a partir de su rasgo personal ella puede ejecutar. El rasgo fundamental opera como un cimiento que subyace en la conducta observada y resulta de los cálculos estadísticos del análisis factorial. Pero no todas las conductas pueden identificarse como rasgos fundamentales. A veces hay una superposición o un traslape de varias influencias. El principio de multideterminación de la conducta es generado por un rasgo superficial. Ustedes se preguntarán, ¿qué quiso decir a nivel psicométrico esta frase, ¿no? Estamos hablando de que la conducta se observa. Solamente puede emitir resultados o emitir cuantificación cuando se observa. Pero a veces lo observado no necesariamente es la verdad absoluta, tiende a ser verdad relativa. Una persona puede actuar de una misma manera ante determinadas situaciones diferentes, pero puede también generar variantes de una conducta o de una forma de actuar. Casi siempre sobre lo que nosotros vemos
conductualmente, lleva una intención implícita mucho más cargada a nivel psíquico, a nivel mental, a nivel psicológico, que lo que realmente se muestra. Por eso, este tipo de instrumentos como el 16FP y todos los instrumentos de la personalidad que se consideran objetivos solo son una muestra muy indispensable, muy básica y muy limitada de lo que realmente es la personalidad.